marco, mejor dicho, del Día Mundial del Riñón, que se celebró el pasado jueves 9 de marzo. Quisimos abordar este tema importante porque, bueno, consideramos mi compañera Andrea y yo que es un tema de salud que está a la alza cada vez más y es importante que estemos bien informados para que prevenir en medida de lo posible, que sería lo ideal, o si no, pues tratar de que si ya tenemos algún daño en el riñón, que este no avance, ¿sí? Entonces vamos a tocar varios puntos, vamos a compartirles la presentación que preparamos para ustedes, pero antes también quisiera presentarles a mi compañera Andrea Ornelas. Ella es técnico en enfermería y la invité el día de hoy porque ella tiene amplia experiencia en este tema. Al final van a saber por qué tiene experiencia, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar también un espacio para preguntas al final. Si surge alguna duda, alguna inquietud, al final vamos a darles ese espacio para que puedan compartirla. La enfermedad renal en México ocupa el tercer lugar después de Taiwán y Estados Unidos. Hay más de 17,000 personas en espera de un riñón. Se estima que 2 de cada 5 pacientes con diabetes tipo 2 tendrán enfermedad renal crónica. Entonces es un problema de salud pública en nuestro país. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el riñón y su función. Vamos a iniciar con esto. ¿Qué es la enfermedad renal? Vamos a abordarlo un poquito más a fondo. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pruebas se hacen para poder diagnosticarla? ¿Cuáles son los estadios? ¿En qué estadio es necesaria diálisis o una hemodiálisis? Vamos a conocer también qué es un acceso vascular, qué es una fístula, qué es un catéter. Vamos a conocer también los cuidados de ambos y vamos a conocer qué medicamentos, qué fármacos se prescriben en esta enfermedad. Algo muy importante, la nutrición. Y bueno, al final vamos a dejar un testimonio. Empezamos con el riñón, definiendo qué es el riñón, conociendo qué es el riñón y cuál es su función. Los riñones son 2 órganos gemelos del tamaño del puño, de nuestro puño, y tienen forma de frijol. Junto con la uretra y la vejiga urinaria y los uréteres conforman el aparato urinario. La unidad funcional, lo que hace el riñón, lo que hace que el riñón nos ayude a filtrar los desechos del organismo, es la nefrona. Esta es la encargada principal de hacer este filtrado, ¿sí? En esta parte de aquí del riñón, este es un corte del riñón, un corte transversal. Y aquí en la parte, digamos, de la orillita de nuestro riñón, se encuentran estas nefronas, que es aquí. ¿Y qué es lo que hace el riñón? El riñón nos ayuda a regular los líquidos de nuestro cuerpo, regula el agua y junto con ello pues también regula electrolitos y algunos otros componentes. También el riñón va a eliminar los desechos metabólicos, lo que ya no necesitamos de nuestro cuerpo, lo que ingerimos, por ejemplo, la alimentación y ya no es necesario, el riñón se va a encargar de eliminarlo. Estas son las 2 funciones principales del riñón, pero también el riñón, mucha gente no lo sabe, el riñón se encarga de regular la producción de glóbulos rojos en nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos son las células sanguíneas que se encargan de transportar el oxígeno, entre otras funciones, ¿sí? También el riñón va a regular la producción de vitamina D. Esta vitamina es muy importante para poder tener una adecuada concentración de calcio en nuestros huesos. Y por último, también es el productor de algunas hormonas, y de las más importantes, la eritropoyetina. ¿Y qué es la enfermedad renal? La enfermedad renal es cuando el riñón se va deteriorando poco a poco
hasta llegar a dejar de perder su capacidad de filtrado, que es una de las funciones principales, y junto con ello, pues producir las hormonas o vitamina D. ¿Sí? En este dibujito me parece muy interesante porque está una llave y literal es como si nosotros no pudiéramos abrir esa llave. ¿Y qué sucede? Pues que se va a acumular no solamente líquidos, sino todos los componentes o tóxicos de nuestro organismo, y ello pues va a derivar en complicaciones en la salud. Entonces, la enfermedad renal se divide en 5 etapas. Vamos a hablar de las etapas y después de cada etapa vamos a hablar también un poquito del tratamiento o de los fármacos que el médico prescribe en cada una de ellas. ¿Qué es lo que causa la enfermedad renal? Hay varios factores que pueden desencadenar en una enfermedad renal. De las principales, que son las primeras que les pongo, están la diabetes y la hipertensión. Una persona que tiene diabetes, si no es un paciente disciplinado con su tratamiento, tanto diabetes como hipertensión, pues está poniendo en riesgo la función renal, sus riñones. Entonces, es muy importante que si sabemos que tenemos alguna de estas dos diagnósticos, pues cumplir con los medicamentos que nuestro médico nos indica para poder cuidar nuestros riñones y no llegar a un estadio pues final de esta enfermedad. También pueden causar enfermedad renal algunas enfermedades autoinmunes, algunos trastornos genéticos, infecciones recurrentes en las vías urinarias. Algunos fármacos también nos pueden provocar daño renal, o bien también la toxicidad por metales pesados que muchas veces llegan a nuestro organismo en el agua, ¿sí? ¿Cómo sabemos que tenemos enfermedad renal? Hay varias pruebas que se hacen. Las principales son las pruebas sanguíneas y urinarias. Se examina la sangre del paciente, en donde se van a medir varios parámetros, se van a identificar varios componentes, entre los más importantes la urea y la creatinina, y también algunas proteínas en la orina, como lo es la albúmina, una de las proteínas más importantes en nuestro organismo, que se encuentra en sangre. Cuando hay un daño en el riñón, la albúmina pues sale y se va a la orina. Entonces se mide y ahí es como el médico dice, o puede identificar que ya hay un fallo en nuestro riñón. ¿Sí? Un riñón saludable no deja pasar la albúmina. La albúmina se ve en esta imagen como bolitas cafés. ¿Sí? Entonces esta imagen es muy, muy explícita, exacto. Ahí sabemos cómo es que se identifica. También el médico la puede diagnosticar mediante exámenes de imagen, como pueden ser una tomografía o algún ultrasonido, o bien si ninguna de estas pruebas le ayuda a llegar al diagnóstico o a saber en qué estadio está su paciente, recurre a una biopsia. Esta se hace mediante un ultrasonido, el médico se va guiando y toma con una aguja parte del tejido del riñón. Entonces, vamos a ver de qué consta cada etapa de la enfermedad renal. Mi compañera se los va a explicar más a detalle y luego regreso yo para platicarles un poquito de los medicamentos que se dan en cada una de ellas. Hola, buen día. No había tenido la oportunidad de saludarlos. Mi compañera Lupita pues ya me había presentado. Yo les voy a hablar sobre los estadios de la enfermedad renal. Así como les mencionó mi compañera, hay 5 estadios y cada uno tiene sus diferentes etapas, diferentes signos y síntomas que puede mostrar cada estadio. Y en este caso, pues yo les voy a presentar y les voy a hablar de cada uno de ellos. Pero primeramente, vamos a hablar sobre lo que es la filtración glomerular. Muchas de las veces nosotros como pacientes renales, pues no tenemos el conocimiento de esos términos médicos y es muy importante saberlos para que nosotros como pacientes pues estemos empapados de nuestra enfermedad. Entonces, les voy a hablar sobre lo que es la tasa de filtración glomerular. En este caso,
Nos habla que es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo, desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman, que pues eso tiene más que nada que ver con la anatomía del riñón. Los riñones tienen unos pequeños filtros llamados glomérulos. Estos ayudan a eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que era lo que les comentaba mi compañera Lupita. Elimina el riñón lo que es el exceso de líquido y las toxinas. Más que nada, sí los conocemos, pues como comúnmente se diría, señor Lupita, las toxinas. Así es. Y la tasa de filtración glomerular estima cuánta sangre pasa por minuto a través de estos pequeños filtros. Se estima que los valores normales van de 90 a 120 mililitros por minuto. Esto es lo que en un riñón sano se obtendría como un resultado final en la prueba de la tasa de filtración glomerular. Así es. En la tasa de filtración glomerular, el médico se basa para ver en qué estadio se encuentra el paciente. Por ejemplo, en el estadio 1 de la enfermedad renal, la filtración glomerular es de 90 o puede ser mayor. Normalmente en este estadio, el paciente probablemente no presenta síntomas e incluso ni siquiera se da cuenta que pues tiene la enfermedad o que ya puede padecer la enfermedad. Muchas de las veces estos pacientes pueden ya padecer hipertensión y no lo saben o ya ya después presentar hipertensión, ya teniendo el problema renal en ese estadio. Hacemos mucho hincapié sobre que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Entonces, igual lo hablaremos más adelante, pero en la hipertensión sí es muy necesario que la población tengamos como ¿qué sería la precaución, perdón, para podernos tomar la presión, saber cómo tomarnos la presión y saber si tenemos la presión arterial alta. El paciente en el estadio 1, como les comentaba, pues puede tener la presión ya alta e incluso ya, en algunos de los casos, presentar proteínas en la orina, que era lo que les comentaba mi compañera. En el estadio 2, ya la filtración glomerular está entre 60 y 89 mililitros por minuto. Ya hay un daño renal leve. Sin embargo, en esta etapa, de todas maneras, los riñones son capaces de filtrar la sangre. De igual manera, es probable que pues no noten ningún efecto en su salud, pero igual pues también se puede ya presentar hipertensión o también proteínas en la orina e incluso hasta puede ver sangre. Entonces sí, es importante ya en esta estadio empezar a cambiar los hábitos para poder retrasar e incluso detener el daño renal. Así es. Es muy importante que pues aún no teniendo ningún síntoma, estemos al pendiente de nuestra salud y eso el monitoreo de nuestra presión arterial nos puede servir para conocer si es que ya tenemos algún problema con la presión arterial y así proteger nuestros riñones. Entonces, igual en el caso de la diabetes, hacernos un examen, no sé, una vez al año cuando menos para conocer cómo están nuestros niveles de glucosa. ¿Y qué fármacos son los que se prescriben en este estadio? Como mi compañera les mencionaba, pues no hay síntomas y es la forma más leve de la enfermedad renal. Aquí el médico lo que busca o lo que prescribe son tratamientos que prevengan. Sí, que prevengan. Son tratamientos preventivos, ¿tienen otro nombre? Entonces, ¿qué va a prescribir al paciente? De profilaxis. ¿Qué va a prescribir al paciente? Pues si el paciente no tiene un tratamiento para controlar su presión, para que esté en niveles normales, le va a prescribir antihipertensivos. Si él determina en un examen de orina que hay glucosa en sangre o igual, glucosa en orina o en un examen de sangre, aparece también la glucosa elevada, pues va a dar hipoglucemiantes que van a ayudar a nivelar esta glucosa. Este paciente va a tener controles periódicos o debe de tener controles periódicos, por eso es importante las visitas a su médico, los chequeos. Y también aquí el médico, en caso de que este paciente no tenga ni presión arterial alta ni glucosa, evaluar
quizá esté tomando otros medicamentos para alguna otra condición de salud, evaluar si alguno de estos medicamentos es lo que está causando este daño en el riñón y también valorar si es necesario dejarlo o poder cambiarlo, ¿sí? Para evitar que el daño avance. Bien, en el estadio 2 también, aquí pues sí puede ya haber algunos síntomas. Igual, el médico va a dar un tratamiento para evitar que avance este daño con antihipertensivos, hipoglucemiantes, los controles periódicos y también evaluar la farmacoterapia. Aquí les quise poner esta imagen de unos riñones con una bomba de tiempo, porque en el estadio 1 y 2, esta condición, este daño se puede revertir. Entonces, ya en este estadio 2, estamos a un pasito de llegar a un estadio 3 en donde ya el daño es irreversible, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar este punto. Y bueno, ya hablando del estadio 3, aquí en esta etapa la filtración glomerular está entre 30 y 59 mililitros por minuto. Como les comentaba mi compañera, pues aquí ya el daño renal ya puede ser de leve, a moderado. Ya los desechos se empiezan a acumular en la sangre y si no había hipertensión, pues ya la presión arterial sube. Se empiezan a presentar alteraciones en los huesos y también ya pueden empezar a presentar edema o hinchazón en pies y manos. La etapa 3 se divide en dos subetapas. La etapa 3A, que es una filtración glomerular entre 45 y 59, y la 3B, que se encuentra entre 30 y 44 mililitros por minuto. Como les comentaba mi compañera, si no se toman las precauciones adecuadas, si no se lleva un mejor estilo de vida, pues aquí ya entonces ya podríamos pasar a una etapa 4 y 5, en donde pues sí ya de plano, pues ya la función renal ya estaría más en decaída. Entonces sí, igual hacer hincapié en que hay que modificar los estilos de vida, y más a sabiendas si ya estamos en una etapa de este tipo, como en el caso de la etapa 3, 3A o 3B, sí hay que hacer mucho hincapié en que ya hay que cambiar el estilo de vida. Así es, sí, tenemos que cuidar no nada más nuestros parámetros clínicos con algún estudio, midiéndonos la presión arterial, sino también la alimentación. Es parte muy importante porque en los alimentos nosotros estamos recibiendo calcio, fósforo, potasio, que estos elementos, sodio, que estos elementos son clave para, pues, mantener la salud de nuestros riñones. Más adelante les vamos a hablar un poquito más detalladamente de esto. Habrá personas que estén aquí acompañándonos que sepan de este tema. Igual, al final vamos a dar un espacio para que si quieren contarnos su experiencia o alguna intervención, pueden prender su micrófono y con todo gusto los escuchamos, sí, porque se trata de esta plática quiero que sea, o me gustaría que fuera enriquecedora para todos, pero no solamente de aquí para allá, sino de allá para acá también. Entonces, al final les vamos a dar esa oportunidad para que nos puedan compartir sus experiencias si ustedes así lo desean. Bien, entonces en el estadio 3 de la enfermedad renal, los fármacos que se prescriben después de los que ya les había mencionado pueden ser diuréticos, ya que en este estadio pues el riñón ya tiene un daño ya más avanzado, entonces el paciente puede estar reteniendo líquidos, entonces el médico prescribe estos diuréticos para poder ayudar a eliminarlos. El paciente en este estadio también puede estar presentando anemia, porque ya no está el riñón produciendo la eritropoyetina que necesita para estimular la formación de nuevos glóbulos rojos en la médula. Entonces también puede prescribir hierro o ácido fólico, vitamina B12. La eritropoyetina quizá no en este momento, o sí, dependiendo. Esto, repetimos otra vez lo mismo, en base a los estudios que el médico les haya mandado. Y lo que haya arrojado. Y lo que haya arrojado, exactamente. Igual, siempre el médico está evaluando los medicamentos que está tomando. Y también en este sentido, pues ustedes pueden apoyarse con el farmacéutico, que también estamos
siempre disponibles para ustedes, perdón, y dispuestos para apoyarles, ¿sí? Así es. Aquí en este estadio, ahí también se presentan calambres musculares, porque Probablemente ya esté alto el potasio. probablemente ya esté alto el potasio. Sí. Sí es. Probablemente también el paciente ya tenga dificultades para dormir. Se presenta también el síndrome De las piernas inquietas. Quizá a la hora de hacer pipí, identifica ya como que su pipí está, o dejas, hay espuma en la pipí, ¿le explico? O sea, es una orina más espumosa, o también puede estar más oscura de lo normal. Entonces, estos son también signos que podemos nosotros ver y decir, a ver, algo está pasando aquí. Esto no es normal. Entonces, ahora vamos al estadio 4. En esta etapa, la tasa de filtración glomerular ya está entre 15 y 29 mililitros por minuto. Perdón. En este caso, pues ya las personas ya están presentando un daño renal de moderado a severo. Igual los síntomas ya se empiezan a presentar todavía más fuertes, entonces ya es cuando el paciente sí puede llegar a decir, pues ya, ¿qué me está pasando? Porque sí, la enfermedad renal, señor Lupita, es muy característica a la hora de arrojar los signos y los síntomas, porque si el paciente sí se siente muy diferente, sí puede llegar a captar que algo está mal. Lo que lo que podemos, o lo que notan los pacientes es, como les comentaba mi compañera, ya lo habíamos mencionado, la hinchazón, empieza a haber náuseas, empieza a haber vómito, el apetito empieza a bajar. ¿Por qué? Porque pues ya se están acumulando ya más las toxinas en el cuerpo, ya empieza a haber acidosis metabólica, es decir, que el ácido se está acumulando en nuestro organismo. Entonces ya también el paciente empieza a sentir mucha debilidad, mucho cansancio y puede haber también cambios en la cantidad de la orina, puede ser que ya haya o mucha orina o muy poca orina, dependiendo. Lo que sí es muy importante notar en este tipo de, como lo que mencionábamos, señor Lupita, sobre los medicamentos, bueno, se me hace muy importante comentarlo. Ahorita que estaba hablando sobre los fármacos, los analgésicos, muchas de las veces comentábamos eso, ¿se acuerdan? Que decíamos que el paciente ya es hipertenso, le duele la cabeza porque es uno de los signos o síntomas que empieza a arrojar el paciente, le duele la cabeza, y entonces, ¿qué es lo que automáticamente hacemos? Pues tomarnos un analgésico, ¿no? Y entonces realmente no vamos a la raíz de lo que probablemente esté causando ese dolor de cabeza. Y muchas de las veces, hablando ya en pacientes renales, pues precisamente porque ya la presión arterial está alta. Entonces, los fármacos, en este caso los analgésicos, pues como ustedes sabrán, y nosotros también que lo hemos aprendido con el paso del tiempo, los analgésicos pues dañan totalmente el riñón. Se eliminan por vía renal muchos de ellos, y pues ahí es cuando también puede empezar a haber un daño por causa de los analgésicos. Así es, por eso es importante no automedicarse. Así es. Los fármacos en este estadio, ahora sí ya es necesario estimular la eritropoiesis con la eritropoyetina, que es un medicamento, es una hormona ya que venden, que se puede administrar por inyección vía intramuscular. Así es. También pueden prescribir el médico suplementos de hierro, ácido fólico B12, y aquí en este estudio se pueden prescribir quelantes de fosfato. Es un medicamento que ayuda a que el fósforo no se vaya a sangre, no se acumule en sangre. ¿Sí? Muy bien. También en este estadio ya hay problemas quizá en los huesos. Entonces aquí pudiera también prescribir vitamina D. Aquí ya los pacientes pueden presentar alguna enfermedad cardíaca por derivado del potasio alto o del fósforo alto. Como mi compañero les mencionaba, pues la acidosis metabólica, entonces aquí también pudiese prescribir medicamentos para nivelar el pH, que son medicamentos como el bicarbonato de sodio, por ejemplo. Sí. Así es. Y bueno, vamos a finalizar con el estadio 5. Y bueno, ya hablando del estadio 5, pues ahora sí ya, pues la tasa de filtración glomerular pues ya es menor a 15 mililitros por minuto.
¿Qué nos indica esto? Pues que ya el daño renal ya es un daño severo, ya no hay vuelta para atrás, ya se necesita en este caso muchas de las veces o la mayoría de las veces ya un tratamiento sustitutivo. ¿De qué hablamos con el tratamiento sustitutivo? Si algunas de las personas que nos están escuchando ya están aquí en alguno de ellos, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o en todo caso pues ya el trasplante renal. A esta falla en el estadio 5 también se le denomina la enfermedad renal terminal o insuficiencia renal crónica degenerativa terminal. De igual manera, en esta etapa, pues ya como ya lo habíamos mencionado, todos los signos y síntomas que se presentan, igual otro de los síntomas que es muy característico en el estadio 5 o ya en la enfermedad renal crónica ya terminal, no sé si a algunos de ustedes les haya pasado que se sentía como un sabor metal en la boca y es muy característico ese sabor porque, no sé, sabe como a, pues sí, como a metal, como a peróxido, así sabe y ya, o sea, así ya estamos hablando ya de que el daño renal, pues ya es irreversible y de igual manera, pues empiezan a presentar también síntomas como, por ejemplo, comezón en el cuerpo, incluso hasta la piel se empieza a ver más, como reseca, incluso hasta hay pacientes que se empiezan como a, ¿cómo se dice cuando, no sé, que empiezan a aventar como las pelitas, sí, como a escamar así, de que pues el fósforo ya está alto y empieza a causar mucha comezón. Las náuseas, el vómito y pues la falta de apetito también ya están muy, muy presentes. Sí, pues aquí igual, el mismo tratamiento anterior, quizá aquí también, como el paciente ya está en hemodiálisis o en diálisis, puede prescribir el médico antiagregantes o anticoagulantes para pues evitar que el sistema de este mecanismo se vaya a tapar. ¿Estoy en lo correcto, Ned? Sí. Aquí también se dan estimulantes de la eritropoyesis, se dan suplementos de hierro, de vitamina B12, etcétera, los quelantes igual, y los alcalinizantes, ¿sí? Vi por ahí que alguien levantó la mano. Ahorita al final les vamos a ceder la palabra. Y bueno, pues les vamos a hablar también, o les voy a hablar yo sobre lo que es la diálisis peritoneal. Si alguno de las personas que nos están escuchando ya se encuentra en este tratamiento, pues va a saber perfectamente bien de lo que les vamos a hablar, de lo que les estamos hablando. La diálisis peritoneal es un tratamiento sustitutivo, como ya lo mencionábamos, elimina los desechos de la sangre y el exceso de líquido, que como ya lo mencionaba mi compañera, pues son las funciones del riñón, las más importantes o las más sabidas, por decirlo así. En la diálisis, lo que pasa aquí es bien importante que tratemos como de diferenciar, señora Lupita, porque muchas de las veces creemos que es lo mismo o a veces que no tenemos conocimiento. Muchas veces las personas piensan que la diálisis es una sondita ahí conectada y pues no. En realidad la diálisis es una cirugía como tal. El paciente tiene que entrar a cirugía para que se le coloque un catéter. Normalmente el catéter se llama TENCO, catéter TENCO. Y este se coloca en el abdomen, ¿sí? En el peritoneo. El peritoneo va a actuar como un filtro por la diálisis se va a hacer normalmente, o la diálisis se hace normalmente en casa, aunque al principio de la diálisis, cuando el paciente está pues recién dializado, pues a la persona que se va a encargar de cuidarlo o el paciente como tal, si se va a realizar sus diálisis, se les hace como una pequeña, no, como pues como para entrenarlos, para que ellos sepan, ajá, capacitación. así es, capacitaciones para que ellos puedan saber cómo dializarse. La diálisis se hace diariamente, dependiendo igual, como lo indica el médico, pero normalmente es 4 veces al día, se hace cada 4 horas aproximadamente de los recambios. Y bueno, por ejemplo, en este caso, cuando el tratamiento comienza, en este caso la diálisis, la solución de la diálisis fluye desde una bolsa, se llaman bolsas gemelas, a través de un catéter hasta el abdomen. Luego se vacía, se desconecta el catéter, se tapa muy bien, siempre, siempre mencionando la higiene al momento de hacer este procedimiento, se tapa para que el paciente pueda hacer sus actividades normales. Y mientras la solución de diálisis está en el abdomen,
pues el peritoneo, por medio de la sustancia que tiene las bolsas de diálisis, absorbe las toxinas y el exceso de líquido en el organismo. Muy bien. El médico puede dar a elegir al paciente cuál es la terapia de sustitución más adecuada para él, dependiendo de su estilo de vida. Sí, así es. Normalmente, bueno, en México, si los que me están escuchando no me dejarán mentir, normalmente se puede decir que ahora sí que por costos, es más fácil que el paciente pase a diálisis, pero si el paciente ya está muy grave o ya tiene las toxinas muy altas, pues entonces hay que estabilizarlo para que entonces pueda pasar a que le coloquen el catéter de diálisis. No todos los pacientes son candidatos a diálisis peritoneal, y por lo tanto pues pasan hemodiálisis, pero normalmente hacen hemodiálisis como de emergencia para poder estabilizar al paciente y ya ver si es candidato para diálisis peritoneal. Bien, sí, perfecto. Aquí en nuestro país, los sistemas de salud que tratan a la mayoría de los pacientes con enfermedad renal, pues son el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud, porque un tratamiento de este tipo está alrededor de 1,700 y 2,500 pesos por sesión, y el paciente puede llegar o mejor dicho, requiere forzosamente de 3 diálisis por semana. 3 hemodiálisis por semana. 3 hemodiálisis por semana, así es. Debería de ser diario, como una vez me comentó mi médico, debería de ser diario, pero desgraciadamente en México no hay la infraestructura para poder, pues, poder solventar a tantísimos pacientes, que ya lo mencionaba mi compañero al principio, pues son muchos, somos muchos, y pues no hay como la infraestructura, señora Lupita, para poder que los pacientes tengamos o tengan sus hemodiálisis diarias. Entonces, pues, ese es otro punto por el cual los pacientes pues pasan a diálisis, porque entonces pues ya solamente se les dan los insumos para que ellos en sus casas puedan realizarse las diálisis, pues ahora sí que la comodidad de su casa. Es menos costoso, por decirlo así. Así es. Donde se encuentren. Exactamente. Sí, entonces, pues esto es un punto también importante, creo yo, mencionarlo, porque pues habrá quien tenga este acceso a estos sistemas de salud, habrá quien no, o se le complique, no sé. Entonces, pues hay muchas personas que en nuestro país, pues por la situación económica, no pueden costear estos tratamientos. Así es. Entonces, pues al principio lo mencionaba, la prevención es lo más importante. Por eso estos temas, que ustedes conozcan, que se cuiden y que transmitan esta información a sus familiares, amigos, conocidos. Entonces vamos a continuar con lo que es la diálisis peritoneal. Aún faltan algunas diapositivas. Así es. En la diálisis peritoneal existen dos tipos de diálisis. Está la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. Tengo entendido que se le da prioridad con la diálisis peritoneal automatizada. Es una máquina que dializa toda la noche al paciente, ¿sí? Para que ya al día siguiente, pues, por ejemplo, era lo que mencionaba usted ahorita, se le da como más prioridad pues a la gente joven, que todavía tiene más, pues más actividades, no sé, trabajar, estudiar, etcétera. Entonces sí, se les da como más prioridad a esos pacientes para que tengan la máquina de diálisis que los pueda dializar pues por toda la noche y ya al día siguiente, pues hacer su vida normal. Y bueno, muchas de las veces nos preguntamos, bueno, al menos cuando yo estaba en esos menesteres, señora Lupita, sí me preguntaba, bueno, pues, ¿qué es lo que contiene la solución de diálisis, no? Sí. Entonces, les voy a explicar un poquito sobre qué es lo que contiene para que ustedes estén más o menos a sabiendas o un poquito más a sabiendas de lo que contiene esta solución. La solución de la diálisis, primeramente los que ya estamos en este mundo y que ya lo conocemos, sabemos que pues hay 3 colores. Esto es muy importante, señora Lupita, porque, por ejemplo, en este caso, está el color amarillo, el color verde y el color rojo. ¿Qué nos indica el color amarillo? Bueno, normalmente todos pasamos por las bolsas de color amarillo. Es un poquito difícil de entender porque sí está un poquito complicado, pero como le digo, los pacientes renales ya saben todo esto. El color amarillo se puede decir que es como una solución menos agresiva, vamos. Sí, entonces casi la mayoría de los pacientes pues entramos primero con el color amarillo. Ya en caso de que no, pues que el paciente esté presentando hinchazón, que el paciente esté presentando que no está eliminando por completo lo que hay de exceso en el cuerpo, en este caso líquido, pues sube al color verde,
Ajá, y ya por último, la roja, que es como la más agresiva, que nos ayuda como a aventar todo con más ganas. Estos son los tres colores. La solución de diálisis contiene un azúcar llamado dextrosa o un compuesto llamado icodextrina y minerales, así como lactato de bicarbonato. Esto nos ayuda para la acidosis metabólica. La presentación de las bolsas, obviamente, pues no es lo mismo un paciente renal adulto a un paciente renal, pues, pediátrico. Entonces, las bolsas vienen en 0.5, 2, 2.5 o de 3 litros, las bolsas gemelas que se utilizan para la diálisis. Y bueno, es muy importante las personas que se encuentran en diálisis peritoneal que sepan qué complicaciones puede haber ya estando en este tratamiento. Uno de ellos es las infecciones, que en el mundo de los pacientes renales se les llama peritonitis. ¿Por qué puede suceder la peritonitis? Bueno, pues por un mal manejo de higiene, ya sea que haya sido que no nos lavamos bien las manos al momento de manipular el catéter, incluso por la comida, si comimos algo en la calle que no estaba bien lavado, bien servido, etcétera, eso nos puede causar peritonitis y quien ya la ha padecido es un dolor terrible, señora Lupita, de verdad. Sí. También puede haber, ya sea o aumento de peso o bajo de peso, pues por la pérdida de masa muscular y por la destroxa que contiene las mismas bolsas de diálisis. Puede haber hernias, ya sea hernias umbilicales, hernias inguinales. Esto pues al momento de que el abdomen se reviste o se llena de líquido por la solución que entra de la diálisis, pues con el paso del tiempo, ya cuando los pacientes tienen mucho tiempo en diálisis, pues sí puede llegar a suceder este tipo de situaciones. O que pues la diálisis deje de funcionar. Llega un momento en que el revestimiento o el peritoneo se daña y dice, pues ya no más, ya no puedo más. Sí, es lo que se observa aquí como bolitas. Así es. De exuberancia. Ok. Como les mencionaba, miren, ahí tenemos unas imágenes más o menos para que se den una idea, los que no saben sobre este tema, un poquito que vean. Como se ve ahí, la diálisis se puede realizar en casa, en trabajo, incluso hasta de viaje, pero siempre y cuando haya mucha higiene para no presentar las complicaciones que les comentaba. El que se ve a la derecha es el catéter de diálisis, si se fija, es una, pues, es una operación quirúrgica, así es una manguerita. Esta se conecta a las bolsas que se observan allí y el agua que está allí va a entrar a la cavidad peritoneal y después de 4 horas esa misma agua va a irse a otra bolsita que pues está ya con todos los desechos que el cuerpo tenía. Con todo el filtrado, ¿verdad? Así es. Para los cuidados del catéter de diálisis peritoneal, pues como les mencionaba ya, ¿no? La higiene no es recomendable pues meterse a piscinas, ya saben ustedes que en las piscinas pues hay de todo, no bañarse en tinas, pues desgraciadamente para las personas que tienen mascotitas en casa, sí lo recomendable es que pues ya no haya mascotitas, porque pues sí eso puede llegar a causar alguna complicación, sobre todo las peritonitis. Siempre que esté bien iluminado el cuarto, que esté bien limpio su cuarto donde se vayan a realizar los procedimientos. Lo ideal es no rascarse la incisión o la salida del catéter, ni colocar pomadas que el médico no haya prescrito. Siempre, ni cremas, ni nada de eso, siempre bajo prescripción médica, pero esto es lo más resaltante a la hora del cuidado del catéter. ¿Qué es la hemodiálisis? Es otro tratamiento sustitutivo. El tratamiento médico consiste en eliminar las toxinas y el agua de la sangre, es decir, va a filtrar. El hemodiálisis, aquí es una máquina la que filtra los desechos y esta se hace normalmente en hospital, aunque ahora ya hay hemodiálisis domiciliaria. Sí, en este caso, la hemodiálisis se va a bombear la sangre a través de un filtro conocido como dializador y ese está fuera del organismo y este va a funcionar como un riñón artificial, las máquinas de hemodiálisis. ¿Qué riesgos puede presentarle las personas que están en hemodiálisis? Bueno, pues la presión arterial baja a la hora del tratamiento, al no saber cuál es su peso seco, es decir, cuando ya el paciente está sin exceso de líquido en el organismo, pueden presentar presión arterial baja, pues la cantidad de insuficiente de glóbulos rojos, es decir, la anemia, calambres al momento de estar sacando el exceso de líquido, pues puede haber calambres, puede haber problemas de sueño, debilidad y cansancio a la hora de las salidas de hemodiálisis, incluso hay personas que presentan o nada de hambre o mucha hambre y o infecciones en el acceso vascular. Bien.
Pues ahí tenemos unas imágenes, señora Lupita, de la máquina de hemodiálisis. La que está en medio es una fístula arteriovenosa. Esa es una de las formas para hemodializar al paciente. Y el señor que se muestra a la orilla, ahí hay un catéter, ese me parece que es un Permacat. Abajo les puse las imágenes. El Permacat es un poquito, ese es un catéter un poquito más largo, se puede decir para que tenga más duración. Y el de abajo es un Majurcar, es más cortito. Es como para cuando hay emergencia y rápido colocan ese catéter, el Majurcar. Y bueno, ¿qué es un acceso vascular? Pues fácilmente podemos decirlo que es como una apertura hecha en la piel y vasos sanguíneos durante una corta operación. Les mencionábamos la imagen de la fístula, o en este caso de la fístula arteriovenosa en los pacientes renales. La fístula arteriovenosa es una cirugía en donde el médico cirujano o angiólogo hace una unión de una vena con una arteria. La presión dentro de la vena aumenta fortaleciendo las paredes de la vena, y la vena, cuando se ve fortalecida, ya está apta para poder ser funcionada. Normalmente toma entre 3 a 4 meses, dependiendo también del paciente, qué tanto ejercicio haya hecho para poder fortalecer esas venas, y ya puede hacer posteriormente la hemodiálisis ser funcionada. Ok, muy interesante. Y bueno, en los cuidados de la fístula y del catéter de hemodiálisis, bueno, en la fístula lo ideal es que no se tome la presión nunca en ese brazo, que nunca se tomen análisis de sangre en ese brazo, no cargar cosas pesadas, procurar no recibir ningún golpe en la fístula arteriovenosa. Es ideal que el enfermero o la enfermera en cada sesión de hemodiálisis trate de cambiar el lugar de función, bueno, también dependiendo del tamaño de la fístula, pues tratar de cambiar el lugar de función para que no se nos vaya a hacer una fístula ya muy agrandada, que en este caso se llama, ¿cómo le mencioné? Se llama, bueno, ahorita les digo. Y como les mencionaba, pues no recibir golpes, igual con el catéter de hemodiálisis, tener siempre higiene, no meterse a piscinas o bañarse, o procurar siempre mantener tapado ese catéter para que no le vaya a caer agua. Y en caso de que se salga el catéter o haya alguna de esas situaciones que pueda surgir, es importante siempre acudir al centro de salud y no manipularlo a ustedes nunca, no hay que manipularlo. Y aquí en estas imágenes se ve lo que es un injerto. Ahí se pone la unión de una arteria y una vena, pero mediante un tubito de plástico. Si no es como la fístula, que se puede decir que es natural, por decirlo así, en donde la misma vena y la arteria del brazo se unen. En este caso se forma con un plastiquito de tubo en forma de U, y ese va a fungir también como un acceso vascular para poder realizar la hemodiálisis. Y esta que está acá es una fístula ya muy grande, señora Lupita. Se me fue el nombre. Esta. Sí, ahí ya está aneurismática, esa es la palabra. Esa fístula ya está aneurismática, es decir, ya probablemente como ese tipo de fístulas ya no se puedan funcionar, porque Sí. ya se corre el riesgo de que haya alguna hemorragia. Entonces sí, lo mejor es, dependiendo también lo que diga obviamente el médico, pero si se fijan, esa ya está muy grande. Sí. Entonces, probablemente ahí fue porque estuvieron funcionando mucho tiempo en ese mismo espacio. Quizás estaba muy pequeñita la fístula y pues sí, no había como muchas opciones para poderla funcionar. Bien. Y bueno, la última opción que el médico da a los pacientes es el trasplante de un riñón, ya sea de un paciente que les done en vida o de un paciente que ya falleció. En el tratamiento, en el caso de los pacientes trasplantados, lo que el médico va a prescribir son inmunosupresores como el tacrolimus o el ácido micofenólico, el sirolimus o la ciclosporina, etcétera. Estos lo que van a hacer pues, es evitar que el propio organismo ataque al órgano que se acaba de trasplantar. ¿Sí? Va a debilitar el sistema inmune del paciente, y ello pues también va a derivar quizá en una probabilidad más alta de que el paciente pueda adquirir alguna infección. Por eso es importante que cuando están recién trasplantados, pues se queden en casa en un ambiente muy limpio. Sí, encerrado, limpio, así sin es. animalitos, sin... O sea, Ni visitas de personas. Exacto, visitas de personas, y menos que estén enfermas, así sea un resfriado leve,
También va a prescribir corticoides, que pues funge como también de alguna manera como inmunosupresor. Diuréticos puedes prescribir. Estos que les menciono al final, los prescriben al inicio del trasplante. Ya después se suspenden, se van suspendiendo poco a poco y ya se quedan únicamente con un tratamiento de por vida con inmunosupresores y con corticoides. Sí, pueden prescribir diuréticos, pueden prescribir antibióticos para prevenir infecciones, pueden prescribir también antivirales, antimicóticos, que son los que van a ayudar a que el paciente no vaya a pescar un hongo. Esto también puede ser que derivado de del mismo tratamiento inmunosupresor, bajan las defensas y el paciente adquiere muy fácilmente algún honguito y se forman lesiones en la boca y dan antimicóticos en forma de enjuague o colutorio. Sí, así es. Y también puede prescribir algunos suplementos. ¿Y qué consideraciones hay que tomar en cuenta en cuanto al tratamiento? Primero es tomar los medicamentos, no solamente los inmunosupresores, sino todos a la misma hora, todos los días. Pongo los inmunosupresores porque esos son los, principales, los que van a cuidar ese riñón, ¿sí? De que se quede el mayor tiempo posible en el paciente. ¿Por qué es importante tomarlos a la misma hora? Porque los medicamentos, al momento de que entran a nuestro organismo, al torrente sanguíneo, tienen un periodo en el que van a estar ahí. Si yo no me lo tomo a la misma hora, pues, por ejemplo, si me lo tomo a las 9 regularmente y se me olvidó ese día tomarlo, pues me acuerdo, no sé, a las 2 de la tarde, durante ese tiempo el organismo se quedó expuesto a, a poder adquirir alguna infección o ya no tiene esa protección, vamos. Entonces siempre es importante, si me lo tomo a las 9, pues a las 9. Si se me olvidó, tomarlo lo antes posible. Si ya transcurrieron más de 4 horas, pues mejor me espero al día siguiente, ¿sí? Porque también no hay que tomarlo casi acercándose a la siguiente toma del mismo medicamento u otro medicamento. También es importante que lo tomemos con agua, siempre usar agua, no leche, no jugos, no refrescos, nada, nada de eso, siempre con agua, ¿sí? Y habrá medicamentos que sean necesarios tomarlos con un vaso, habrá otros que solamente con medio vaso es suficiente. También hay que conservarlos en las mejores condiciones, esto es no tenerlos en el baño, en el botiquín, o lugares que tengan mayor concentración de humedad. Hay que protegerlos del calor, ya sea de la luz directa del sol o cualquier otra fuente de luz. Y también es muy importante no sacarlos de su empaque original, porque al sacarlos vamos a dejar el medicamento expuesto y puede absorber humedad o puede degradarse más rápidamente, ¿sí? Generando metabolitos que pueden ser tóxicos. Entonces, es mejor dejarlos en su empaque original. Podemos cortar el blister, si se puede, y tenerlos en algún pastillero para tener nosotros también ese control de los días de la semana, tomar, no sé, 3, 4, 5 medicamentos, pero todos en su empaque original, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos que no debe de tomar un paciente trasplantado o un paciente ya en un estadio avanzado, 5 avanzado? Es importante no tomar antiinflamatorios no esteroideos, como lo son el naproxeno, el ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, por mencionarles algunos. También hay antibióticos que están contraindicados, los aminoglucósidos, también medios de contraste, que son muy perjudiciales para el riñón. Estos son los medicamentos de los cuales hay que tener precaución. Aquí en nuestro país, pues estos los conseguimos en la tienda de la esquina y como mencionábamos al inicio, me duele la cabeza, pues el naproxeno, perdón, el paracetamol como que no me hace el mismo efecto, me gusta más el ibuprofeno, pues me compro un ibuprofeno y ya, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No porque los anuncien en la tele, quiere decir que son seguros. Incluso el mismo paracetamol. Hay que tener mucho cuidado con el paracetamol porque también ese es un medicamento que
también es neurotóxico, Aunque se elimine por vía aunque se elimine, pues, del pero hígado. exacto, sí, también nos puede producir un daño en el riñón. Es el más noble, es el que más nos Es el más indican, noble, exacto. pero Es el que el médico generalmente recomienda, Ujú. el paracetamol, sí, pero sí tener especial cuidado en estos, incluso también con algunos antigripales, sí, o con todos los antigripales, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, vamos a terminar el tema con la nutrición, que es clave para mantener la salud de un riñón o para prevenir un daño renal. Así es. En esta parte de la plática, bueno, nos gustaría a los pacientes o a los que nos estén escuchando, si ya están en alguna etapa de daño renal, nos gustaría que si nos pudieran apoyar o que pudieran brindarnos su opinión. Ustedes ya saben este tipo de pláticas, ya saben todo esto. Vamos a hablar sobre todo en este caso sobre el potasio, el fósforo y el sodio, que son los que más pueden hacer daño al paciente ya en un estadio, ya hablando ya en diálisis o en hemodiálisis, cuando ya se consumen de manera muy frecuente, pueden llegar a causar daño. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar sobre el potasio alto. Se le denomina la hiperpotasemia. El potasio, de entrada para saber, pues es un mineral y un electrolito. Es necesario para que nuestras células funcionen apropiadamente. Participa en el funcionamiento de los músculos, incluidos los latidos cardíacos, la respiración, y todo se obtiene pues a través de los alimentos. Alimentos que contienen, era lo que queríamos que a ver si nos podían dar su opinión, que nos compartieran si saben, por ejemplo, qué alimentos tienen alto contenido de potasio. Normalmente sabemos pues que el plátano, ¿no? Es uno de los más mencionados, el plátano, y el paciente renal, obviamente siempre hacemos mucho hincapié en cómo se encuentra la función, o el paciente en este caso, qué es lo que arrojan sus análisis clínicos. Obviamente no para toda la vida van a dejar de comer plátano, jitomate, no sé, todo dependiendo cómo salga el paciente en sus análisis clínicos. Si es una persona que se encuentra bien en cuanto a por ejemplo, en el caso del potasio, pues sí de vez en cuando puede pues comer plátano o alguna otra fruta o verdura que contengan este mineral. También hablábamos del fósforo. Cuando el fósforo está alto, médicamente se menciona que es la hiperfosfatemia. El fósforo también es un mineral. Es para el organismo, junto con el calcio y la vitamina D, lo que nos ayuda es a mantener unos huesos fuertes y saludables. En el paciente renal, tristemente, cuando ya está alto el fósforo, pues también puede traer pues daños al organismo. Lo que hace el fósforo es extraer el calcio de los huesos y de otras partes del organismo, y lo que ello va a causar es que el calcio esté bajo. Entonces, por lo tanto, cuando el fósforo se encuentra alto, lo que puede llegar a causar es, así de primera instancia, pues las fracturas, ¿no? Los pacientes renales con un fósforo alto son más propensos o somos más propensos a fracturas. Se mencionan otras cosas, por ejemplo, como lo que mencionábamos, la comezón, que empieza a descamarse la piel, etcétera. Pero de lo más grave que puede suceder con el fósforo alto, pues son las fracturas. Así es. Y el sodio, bueno, el sodio se encuentra naturalmente, pues, en prácticamente todos los alimentos, en todas las comidas, y bueno, no solamente en el paciente renal, en los pacientes que no sean renales, también el hecho de tener alto sodio o de consumir sodio o sal, en este caso en demasía, pues sí nos ayuda o propicia a que aumente la presión arterial, y en el paciente renal, pues que se acumule el líquido en el cuerpo, pues empieza a haber hinchazón en los pies, en las piernas, etcétera. Entonces sí, pues también hay que tener especial cuidado a la hora de preparar los alimentos, de no prepararlos pues con tanta sal o condimentos, por ejemplo, como el Nor Suiza o todo ese tipo de condimentos, pues que sí tienen alto sodio. Así es. Y bueno, aquí este tema se me hizo, la verdad, bastante importante mencionarlo. Yo creo que este tema para los pacientes renales, señor Lupita, yo creo que es una de las cosas que más nos duele, ¿no? Lo que viene siendo el consumo de líquido. Ya cuando el paciente renal se encuentra en diálisis o en hemodiálisis, pues tristemente, en un paciente sano, normalmente se escucha decir, no, pues tú puedes tomar tu agua normalmente, el líquido que esté, hablando en general de todo el líquido,
Pero pues en el paciente renal no es así. En el paciente renal pues sí hay que tener restricción con el líquido. Sí, porque pues el líquido se encuentra en todos los alimentos, pero por ejemplo si el paciente renal se come una sandía, un pedazo de sandía, pues allá está contando como líquido. Si se toma un caldito, que pues no es tan recomendable, pero pues ya cuenta como líquido para el paciente renal. Esto, muchas de las veces el paciente renal es muy difícil que lo maneje. Es difícil porque obviamente, pues si tienes calor, si tienes sed, pues obviamente lo que se incurre pues, es a tomar agua. Pero en este caso, pues si el paciente renal, pues tenemos que tener esa restricción. Y si no medimos este líquido, pues empiezan a haber estragos en la salud en el paciente renal. Muchas de las veces agarramos como una rebeldía y decimos, ah, ¿qué le hace? No le hace, vamos a tomar agua, tengo sed y pues voy a tomar agua. Al cabo me lo sacan en la diálisis, al cabo me lo sacan en hemodiálisis. Sí, pues sí, así es, ese es el efecto que va a hacer la diálisis o la hemodiálisis, pero en realidad el hecho de que el paciente renal consuma mucho líquido pues puede traer consecuencias graves. Lo más básico pues que se observa a simple vista que podemos notar pues es la hinchazón de pies y manos, como ya lo habíamos mencionado, pero por ejemplo en la hemodiálisis mencionábamos que todo lo hace el corazón, entonces la presión empieza a aumentar y entonces sí somos más propensos, o sea, a que al paciente le puede dar un infarto. Así es. Por el hecho de que se le saque tanto líquido. Puede haber crecimiento de los órganos o retención de líquido en órganos vitales, como en el caso del corazón o en los pulmones, se empieza a acumular el líquido, y entonces ahí es cuando ya es más grave este asunto, no tanto la sensación pues, de pies y manos. Estamos hablando en el paciente en estadio 5, ¿verdad? Así es. Cuando ya, pues el hecho, como dices tú, de tomar líquido en exceso, pues también trae consecuencias muy serias a la salud. Sí. Sí, entonces, no, quizás sí sea difícil, como lo es difícil también mantener una adherencia a los tratamientos. Muchos pacientes al inicio de sus tratamientos empiezan a sentirse peor porque lo refieren pues al medicamento. Hay medicamentos en la gran mayoría, si no es que todos, pues tienen efectos secundarios que son normales y que van desapareciendo conforme el paciente Se va sigue acostumbrando su con el tratamiento. Y muchas veces los pacientes le echan la culpa al medicamento y mejor deciden suspender. Grave error porque la situación de salud se complica. Entonces hay que ser muy cumplidos, muy cuidadosos, muy disciplinados en todo esto, ¿sí? Tanto en el tratamiento como en las indicaciones que nos dé nuestro médico o nuestro nutriólogo, porque él es el indicado para poder hacer junto con mi paciente un plan de alimentación y que no vaya a repercutir a su salud, que sea una alimentación que le favorezca. ¿Sí? En el caso, señora Lupita, que mencionábamos sobre el exceso de líquido, me gustaría comentarles, por ejemplo, de algunas tácticas, por decirlo así, para poder pues, calmar esta sed, que, como les decía, es muy difícil, solamente los que vivimos esta situación, pues nos vamos a entender. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía, o lo que muchos de los pacientes renales pueden hacer es, por ejemplo, cubitos de hielo para calmar la sed, tratar de tener como medido lo que se está tomando en el día. Por ejemplo, tengo una botellita de 250 mililitros, ya sé que me tomé 250 mililitros, lo voy contando. Otra de las cosas que yo hacía, por ejemplo, en tiempo de calor, pues con una aspersora así de agua, ajá, un atomizador de agua, pues me refrescaba la boca, y sí es bastante difícil, pero bueno, son maneras de ayudar. Masticar chicle también es bueno para pues tener lubricada la boca y no sentir tanta sed. Son algunas de las cosas que podrían ayudar pues, a mitigar un poquito la sed. Es difícil, pero no sí, imposible. sí, no es imposible. Sí, la salud es la prioridad. Bien, y bueno, ya para finalizar, ahora sí, ¿quién es el equipo de salud que va a apoyar al paciente renal? En primera instancia, pues está el médico, el que va a llevar un monitoreo de todo lo que ya mencionamos durante esta charla, la enfermera, que también es vital, es de gran apoyo, el nutriólogo clínico, obviamente, el farmacéutico, quien está capacitado para explicarles y llevarlos de la mano, apoyarles con el tratamiento. Y también, ¿por qué no mencionar al trabajador social, que también es parte importante de este equipo que va a apoyar a los pacientes con enfermedad renal? Y recordarles, el médico y el equipo de salud son los que mejor conocen
su condición, lo conocen a usted. Entonces siempre hay que seguir sus instrucciones y sus recomendaciones, por muy difícil que parezca. Sí. Sí, entonces ahora ya para terminar, pues vamos a dejarlos con el testimonio rápidamente, así muy resumidamente, Muy rápido. porque creo que ya nos extendimos demasiado. Sí. Y nos gustó esta foto, que es un mensaje pues de aliento. Aquí esta persona se llama Azucena y es un paciente en hemodiálisis, que dice: no se desanimen, tengan paciencia, que sí se puede vivir con insuficiencia renal crónica. Y el testimonio, pues con mi compañera ya lo estuve diciendo a lo largo de toda la charla, pero ella es una paciente renal, ella ya ahorita está muy bien trasplantada, muy bien controlada. Y bueno, los dejo con ella es la que mejor les va a contar su experiencia. Bueno, yo más que nada, bueno, además de contar mi testimonio, yo la verdad quiero hacer reconocimiento, si nos acompañan aquí pacientes renales, la verdad sobre la valentía y el esfuerzo que hacemos los pacientes renales día a día, tanto en cualquiera de las estancias en las que estadios en las que estemos, pero sobre todo cuando estamos ya sea en diálisis o en hemodiálisis, pues sí es bastante difícil, era lo que hablábamos, pero no imposible, como comenta mi compañera la señora Lupita. Pero pues bueno, para mí en un principio pues sí fue difícil entender que ya estaba enferma, pero pues bueno, yo duré 4 años en diálisis, duré 9 años en hemodiálisis, fueron 13 años que estuve en espera de mi trasplante. Como comentaba mi compañera, pues está el trasplante de donador vivo y el trasplante cadavérico. Son listas muy largas en México, muy, muy largas, también depende el tipo de sangre en el que se encuentra el paciente, pero normalmente la O positivo es la que es una lista más larga. Entonces, pues yo esperé 13 años para poder recibir mi trasplante. Y la verdad es que sí, también aquí cabe mencionar mucho sobre la conciencia de la donación de órganos. Sí, porque la verdad a los pacientes que se nos da la oportunidad de recibir un órgano, nos cambia la vida por completo. Ya somos personas más, pues ahora sí que podemos hacer más actividades, nos sentimos más útiles, no sé, un montón de cosas que yo creo que ustedes me van a entender o nos vamos a entender, porque sí es necesario que se haga mucho, mucho, mucho hincapié en la donación de órganos. Entonces, como dice la chica de la foto, sí se puede. Desgraciadamente, en el camino pues se quedan algunos, señor Lupita. Sí, Sí, yo pues ya muchos de mis amigos ya no están aquí, pero pues lucharon así como lo están haciendo ustedes, como lo hice yo, o como los que están empezando, o que probablemente tristemente pues se les pueda presentar la enfermedad. Todo esto es cuestión de disciplina, de lucha, el apoyo de la familia. Siempre hay que hacer también mención de la valentía que también tiene el cuidador, señor Lupita, claro. No nomás el paciente, también el cuidador, porque es algo difícil el hecho de estar yendo al hospital tantas veces a la semana o de estar pegado a una máquina para poder vivir. Es bastante complicado, entonces no solo se reconoce al paciente, sino también al cuidador, a los familiares, a los que acompañan. La verdad, mis respetos y mi admiración siempre, porque pues sí, es difícil, pero sí se puede. Entonces, yo les agradezco que me hayan permitido, que me hayan escuchado y que pues me hayan permitido contarles mi testimonio. Aquí estamos la señora Lupita y yo en la farmacia, y pues en cualquier cosa que les podamos ayudar o apoyar, pues estamos siempre a sus órdenes. Así es. Vamos a seguir haciendo charlas para ustedes. Nos pueden dejar sus sugerencias de temas mediante el WhatsApp, de donde se les compartió el enlace, la invitación. Y bueno, como mi compañera ya lo menciona, estamos para servirles. Cualquier cosa que necesiten, no duden en solicitarlo. Estamos siempre a su disposición.